Junto a la Plaza Mayor de Graus, Vicente Colomina tiene su pequeño taller de reparación de calzado. Además de esta actividad, siempre encuentra algo de tiempo para dedicarse a su gran afición artesana, que es la fabricación de las albarcas. Bueno, vamos a hacer un par de albarcas, como podéis ver. Estos son unas suelas, todas ruedas hechas de rueda de coche, todo caucho, hechas de reciclaje. Estos son ruedas de tractor. Tenemos que cogerla todo de reciclaje. Esto es una rueda que está rebajada de 4 centímetros a 1 para poder hacer estas suelas. Primero la voy a rayar, que esto es un proceso para matar el nervio, para cuando se mojan, para que no se pongan encima del empeine. Esta finalidad es todo para el agua, para cuando, por ejemplo, se mojan, porque antiguamente cuando se mojaban, por ejemplo, cuando ibas al campo, en las acequias y por ahí, entonces se ponía, digamos, lo que era la suela, se ponía encima del empeine. O sea, y por eso es el secreto de matar los nervios para que nos ocurra eso. La morrera es la parte de adelante de la albarca. Esto es lo mismo que la rueda de los coches, pero digamos la lona da al lado de la rueda. Venga, ahora vamos con esta plantilla. Estoy cortando lo que es, como os he dicho, la morrera, que es la parte de delante de la albarca. La cortamos con la tijera. Esto es la zona de al lado de la rueda, con lo cual esto se saca estirando, digamos. Entonces muchas veces el material te sale un poco más duro. No es como que lo hiciera sintético, pues que todo sería igual. Entonces, claro, hay veces que las abarcas te suelen quedar, pues algunas un poco... A ver, la artesanía, si fuera perfecta, no sería bonita. Lo bonito que tiene es eso. Entonces hay muchas veces que las abarcas, cuando pones en la parte de adelante, que es la morrera, o la parte de atrás, la talonera, parece que te quedan como deformes. Pero muchas veces es por eso, porque el material es un poco duro. Bueno, ahora he cortado la parte, le he hecho unos cortecicos aquí, para cuando lo pongamos en lo que es la planta en la suela, para cogerla, para que se nos acople bien. Ahora vamos a hacer lo que es la parte de atrás, que es la talonera, con esta plantilla. Es el mismo material, lo que pasa que con otro dibujo, claro. Como se ve, se puede ver, todo es artesano, ¿eh? Aquí está cortado y hecho a mano todo. He hecho unos agujeros que los he marcado, que lleva la plantilla, digamos que es el pasador de la correa. Ahora lo vamos a cortar. Bueno, ya lo está cortado ya. Ahora voy a hacer los agujericos para pasar la correa. ¿Veis? Con un sacabocados lo voy haciendo. Esto lo pongo para que no me rompa el sacabocados, porque claro, es gomalona, digamos, es la palabra, pues tiene bastante dureza. Entonces, claro, como lo ponga, no lo cortaré y entonces el sacabocados pues me lo cargaré. Ahora vamos a empezar a cortar, a hacer unos cortes con los agujeros que hemos hecho ahora hace un momento, para pasar lo que es la correa. ¿Veis? Lo hago con la tijera y a continuación vamos a hacer igual que con la morrera, hacer unos cortes abajo para que se molde en la suela. Ahora lo que viene es clavarlas. Vamos a hacer lo que son un par de albarcas, con lo cual vamos a empezar a clavar la parte de adelante, porque siempre es lo que más juego da a la hora de fabricar. Y lo que digo, depende del material, lo duro que sea,
yo creo que nos queda mejor si es blando que duro, pero bueno. Estos son puntas de abarca, estos se llaman gabarrota. Esta es la punta antigua, o sea, estas abarcas están hechas como hace los años que sean, de que la llevaban ya nuestros abuelos, y para que se nos doble el mejor, ahora le vamos a dar por arriba y por abajo. Entonces le meto 3 puntas delante y 3 puntas en los laterales. Esto, como veis, está todo hecho, cortado y hecho a mano. Ahora la doblamos. Entonces, lo que digo, con el corte que hemos hecho, nos está dando lo que es el molde para hacer la parte de adelante, que vamos a clavarla también. Hay que procurar que las puntas nos queden más o menos rectas, porque luego a la hora de ponernos las abarcas, intentar que nos hagan los menos daño posible. Bueno, la voy a poner así, porque veis, se aguanta, porque como llevan punta, también ayuda un poco a... Nos tenemos que asegurar que el dedo no se enganche cuanto menos, para que no nos haga daño a la hora de... Y ahora vamos a poner el otro lado, y el mismo proceso. Ponemos una punta aquí, y entonces cuando vemos cómo la albarca nos puede quedar más o menos bonita. Aunque la artesanía, repito, que lo bonito es que no sean iguales, porque todo lo que es igual ya no es artesanía. Bueno, pues vamos a clavar, igual que antes, las puntas de la parte de adentro de la morrera, del otro lado. Esto es una zona pues bastante complicada. El clavo está dentro ya. Que no salga recto, que no se doble, porque claro, aquí no vemos. El uno ya lo tenemos. Vamos a clavar el segundo que nos falta, la parte de adentro, que no se nos doble, y ya con este bueno, ya tenemos la parte de adelante de una albarca acabada. Ahora vamos a poner lo que es la talonera, que es la pieza esta que hemos hecho antes con los agujeros. Pues ahora lo mismo, vamos a, con la parte trasera, que es la talonera, vamos a poner 3 puntas en la parte de atrás. El mismo sistema, que no queden muy levantadas para que no nos hagan daño a los pies. Pues ahora vamos a clavar la tercera punta en lo que es la parte de la talonera, y esta zona ya la tenemos acabada. Siempre procurando que no nos hagan daño, claro, en los pies. Ahora le damos la forma. Ahora vamos a poner las 2 puntas para que nos aguante en los laterales de lo que es la talonera. Y el mismo sistema, procurando que no nos hagan daño a la hora de ponérnoslas. Y ahora le estamos dando forma ya a la talonera, y con 2 puntas más ya la vamos a tener acabada. Y vamos a dar por terminada lo que es la parte de poner la talonera, la morrera y la suela. O sea, ahora vamos a cortar 2 tiras para poner la parte de adelante que nos sujete la correa. O sea, esto va a ir clavado a lo que es la morrera. Hay que hacer 2 iguales.
Bueno, las vamos a cortar las dos iguales para las dos abarcas tenerlas que se parezcan lo más posible. Y una ya la vamos a clavar en lo que es la parte de la morrera. La medimos, vemos que es un poquillo larga, pues habrá que cortarla un poco a su medida. Será esto. Entonces cogemos, cortamos la otra tira más o menos igual y nos quedan las dos perfectas. Ahora vamos a hacer el agujero, porque ahora le tenemos que poner un remache pasante para poderla clavar en lo que es la parte delante de la albarca, en la morrera. La parte de adelante, la tira, que esto todo va con remaches. Primero le ponemos uno para pasar la correa, que es la parte de adelante. Son de dos piezas, una va por arriba y otra por abajo, con lo cual le damos un golpe y queda totalmente. Y por aquí ya luego nos va a pasar la tira y ahora le vamos a hacer dos agujericos para sujetarla a lo que es la morrera. Uno y dos. Ahora lo marcamos con un boli, mirando un poco que nos quede centrado. Y aquí le vamos a poner los dos remaches. Le vamos a poner lo mismo que antes. Dos remaches, uno por arriba y otro por abajo. Les daremos el golpe y ya tenemos la pieza montada, con lo cual facilitará que pasemos la tira. ¿Veis? Esto queda perfecto. Pero primero vamos a cortar la tira, como digo, a 1,5 centímetros. Esto, en la práctica, pues casi te lo hace el ojo. Venga, ahora vamos a hacer la correa. Le vamos a poner la hebilla, con lo cual este material es un pelín más duro, porque con todo lo delgado que es, y aquí le vamos a hacer el agujero para pasar el remache. Bueno, ya lo tenemos. Las hebillas. En los tiempos que nuestros abuelos eran críos, la gente pues les hacía mucha ilusión de tener un par de abarcas. Es todo artesano total. Entonces antiguamente solo eran casi las abarcas y zapatillas de esparto. Ahora aquí hacemos los agujeros para pasar la correa para sujetar la albarca. Le suelo hacer 5 agujeros. Se pasa por las ranuras que hemos hecho, por las dos. Y como se puede ver, esto es artesanía hecha todo totalmente cortado y hecho a mano. Y aquí ya como podéis ver, ya hemos pasado la correa, la cogemos con la hebilla, con lo cual damos como finalizada la primera albarca. Y ahora haremos a continuación la siguiente para hacer un par. Como podéis ver, esto es un material reciclado y todo cortado y hecho a mano.
La puerta del taller de Vicente invita a parar, observar y admirar los pares de albarcas campesinas que muestran las maravillas de la habilidad artesana. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.